Bienvenida, diviértete interactuando con el público en tiempo real. Aquí estamos leyendo ayer una historia un poco ruda del Holocausto y un caso que tenía el señor Mark Walling en este libro que se titula Este dolor no es mío, Miguel Latarampa. Bienvenido, Naxu. El libro estamos apenas comenzándolo, estamos en la página 26 y dice acá: la violencia, la guerra y la opresión siguen esparciendo las semillas de la repetición generacional de las vivencias, a medida que los supervivientes, sin saberlo, van transmitiendo lo que han vivido a las generaciones siguientes. Por eso hay que sanar estos traumas. Veamos un caso notable, nos dice el autor. Muchos jóvenes que nacieron en Ruanda después de 1994 y por tanto no llegaron a presenciar de primera mano la matanza sin sentido de 800.000 personas tienen los mismos síntomas de estrés postraumático que los que sí fueron testigos de aquella violencia y salieron vivos de ella. Los jóvenes ruandeses afirman que padecen sentimientos de ansiedad intensa y visiones obsesivas, semejantes a los horrores que tuvieron lugar aún antes de que nacieran ellos. Bienvenido, Denis Carrasquel. Es un fenómeno que cabía esperar, dice el autor. Todo lo que no se dice se transmite. No debe haber secretos entre familias, afirma el psiquiatra Nason Munyadamutsa. Incluso los hijos de familias que no sufrieron la violencia han quedado afectados de manera similar, por lo que el psiquiatra Ruta Kayile Visosa llama un contagio del subconsciente colectivo. Yehuda, que es otra estudiosa de esto, afirma que los hijos de madres que sufren TEPT tienen el triple de probabilidades de que se les diagnostique a su vez un TEPT que los niños de los grupos de control. ¿Qué tal? Ha observado también que los hijos de los supervivientes tienen entre el triple y el cuádruple de probabilidades de padecer depresión o ansiedad o de caer en el consumo de cuando el padre o la madre han tenido TEPT. ¿Qué tal? Yehuda y su equipo también han sido capaces de apreciar diferencias en los síntomas de los niños en función de si el TEPT les fue transmitido por la madre o por el padre. Hay diferencias. Ha descubierto que el TEPT paterno hace aumentar la probabilidad de que el hijo se sienta disociado de sus recuerdos, mientras que el TEPT materno aumenta las probabilidades de que el hijo tenga dificultades para calmarse. Esto no lo sabía yo. Luis Guevara y Belén Zambrano, bienvenidos a la lectura. Señorita. Continuamos leyendo Este dolor no es mío, de Mark Walling. Yehuda expone más concretamente que los hijos de padres que tuvieron TEPT tienen mayores probabilidades de ser proclives a la depresión o a reacciones de estrés crónico. Parece ser que en los hijos de madres que tuvieron TEPT se da el efecto contrario. Yehuda observa que las madres que sobrevivieron al Holocausto temían verse separadas de sus hijos y que los hijos e hijas del Holocausto solían quejarse de que sus madres les tenían un apego excesivo. Trataban de ayudarlos. Yehuda cree que las modificaciones epigenéticas inducidas por el estrés que heredamos de nuestros padres se producen antes de la concepción y se transmiten por el esperma del padre. Cree también que estos cambios se pueden producir en nuestra madre tanto antes de la concepción como en el transcurso de la gestación. ¡Wow!
Yehuda observa también que la edad de la madre cuando se produce el trauma es un factor significativo que determina lo que ésta transmite a sus hijos. Por ejemplo, los hijos de supervivientes del Holocausto heredaron variaciones de la enzima que convierte el cortisol activo en cortisol inactivo. Variaciones que dependían de si sus madres eran muy jóvenes o personas adultas durante el Holocausto. El TEPT de un abuelo puede afectar también a las generaciones siguientes, como vimos en el caso de Gretchen. Los traumas asociados a la guerra pueden seguir escalando y afectar a los hijos de los que sufrieron el trauma de partida. Los traumas, no solo los de la guerra, sino los de cualquier hecho lo bastante significativo como para perturbar el equilibrio emocional de nuestra familia, un delito, un suicidio, una muerte temprana o una pérdida repentina o inesperada, pueden llevarnos a revivir, en el sentido de volver a vivir, síntomas de traumas del pasado. Dice Sack, el trauma se extiende por la sociedad, además de intrageneracionalmente. Este libro se titula Este dolor no es mío, de Mark Walling. La herencia epigenética. Solo en los últimos tiempos los científicos han empezado a entender los procesos biológicos que tienen lugar cuando se hereda el trauma. Para profundizar en este conocimiento, los investigadores han recurrido a los estudios con animales. Teniendo en cuenta que los ratones tienen un mapa genético notablemente similar al humano, y dice acá entre paréntesis, un 99% de los genes de los seres humanos tienen sus equivalentes en los ratones. Me entero. Estos estudios nos proporcionan una ventana por la que podemos asomarnos a los efectos que ejerce el estrés heredado sobre nuestras propias vidas. Estas investigaciones resultan valiosas por otro motivo. Dado que puede nacer una nueva generación de ratones al cabo de unas 12 semanas, es posible obtener resultados en estudios multigeneracionales en relativamente poco tiempo. Para llevar a cabo un estudio similar con seres humanos, podría tener que pasar hasta 60 años. Ya se están relacionando los cambios químicos de la sangre, el cerebro, los óvulos y los espermatozoides de los ratones con pautas conductuales tales como la ansiedad y la depresión en generaciones posteriores. Por ejemplo, en los estudios realizados sobre la descendencia se ha observado que el estrés de la separación materna, oigan esto, provocaba traumas, tales como cambios en la expresión genética que podían observarse a lo largo de 3 generaciones. En uno de los estudios de este tipo, los investigadores impidieron a las hembras alimentar a sus crías en periodos de hasta 3 horas cada día durante las 2 primeras semanas de vida de estas. En su vida posterior, oigan esto, qué bacano, las crías manifestaban conductas semejantes a lo que se podría llamar depresión en los seres humanos. Parecía que los síntomas de los ratones se les iban agravando con la edad. Cada cosa sorprendente. Algunos machos no manifestaban estas conductas en sí mismos, pero parecían que transmitían epigenéticamente los cambios de conducta a sus descendientes hembras. Bernie Garita, bienvenida. Los investigadores observaron también alteraciones de la metilación y cambios de la expresión genética en los ratones estresados. Entre los genes afectados se contaba el CRF2, que regula la ansiedad tanto en los ratones como en los seres humanos. Los investigadores observaron también que las células germinales, que son las células precursoras de los óvulos y de los espermatozoides, y los cerebros de las crías quedaban afectados por el estrés
causado tras la separación de sus madres. Que no se nos olvide Samantha, bienvenida. En otro experimento realizado con ratas, las crías que recibieron niveles bajos de atención materna mostraban en su vida adulta más ansiedad y más reactividad al estrés que las ratas que habían recibido niveles altos de atención materna. Esta pauta de estrés se observó a lo largo de múltiples generaciones. A ver, sigo. Es bien sabido, según el autor, que los recién nacidos a los que se ha separado de sus madres pueden sufrir dificultades a consecuencia de ello. En estudios realizados con ratones machos, las crías a las que se separaban de sus madres reflejaban incrementos de la susceptibilidad al estrés que les perduraban toda la vida. ¡Wow! Y tenían a su vez descendientes en los que se manifestaban pautas de estrés similares a lo largo de varias generaciones. En uno de estos estudios realizados en 2014 en el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Zurich, los investigadores sometieron a ratones macho a periodos repetidos y prolongados de estrés intenso, separándolos de sus madres. Después, los ratones traumatizados manifestaban diversos síntomas propios de la depresión. A continuación, los investigadores hicieron que los ratones se reprodujeran y descubrieron que las crías de la segunda y de la tercera generación manifestaban los mismos síntomas de trauma, a pesar de no haberlo sufrido por sí mismas. ¡Wow! Los investigadores observaron también una presencia anormalmente elevada del microARN, que es el material genético que regula la expresión genética, en el esperma, la sangre y el hipocampo de los ratones traumatizados. Bienvenida Noemi. Gracias por estar allí creo que desde Cuba. Sigo. Aunque los ratones de la tercera generación manifestaban los mismos síntomas de trauma que sus padres y abuelos, no se detectaron en ellos niveles elevados de microARN, por lo que los investigadores especularon que los cambios conductuales debidos a un hecho traumático pueden manifestarse a lo largo de 3 generaciones, pero quizá no pasen de allí. Para que hagan sus constelaciones, son 3 generaciones según el doctor. Con el desequilibrio de los microARN en el esperma, hemos descubierto un factor clave por el cual se puede transmitir el trauma, explica Isabel Mansuy, coautora del estudio. Su equipo y ella están estudiando actualmente el papel de los microARN en la herencia del trauma en los seres humanos. Mansuy y sus compañeros han publicado después, en 2016, un estudio en el que pudieron demostrar que los síntomas del trauma podían invertirse en los ratones que habían vivido como adultos, oigan esto que es bien interesante, en un entorno positivo, de bajo estrés. No solo mejoraba la conducta de los ratones, sino que también se producían en ellos cambios de la metilación del ADN, lo que impedía que se transmitieran los síntomas a la generación siguiente. Podemos romper los patrones. Este estudio tiene unas consecuencias especialmente importantes. Veremos en capítulos posteriores el modo de crear imágenes y experiencias enriquecedoras que contribuyen a invertir las pautas de estrés que pueden haber afectado a nuestra familia durante varias generaciones. Los estudios realizados con ratones son interesantes, sobre todo porque brindan a la ciencia pruebas tangibles de cómo los desafíos que vive una generación se pueden convertir en la herencia que se transmite a la siguiente. En un estudio realizado en 2013 en la Facultad de Medicina de la Universidad Emory,
sobre los descendientes de ratones macho estresados, los investigadores descubrieron que los recuerdos traumáticos se podían transmitir a las generaciones sucesivas a través de cambios epigenéticos que se producen en el ADN. Se enseñó a los ratones de una generación a que temieran el aroma de la acetofenona, semejante al de las flores de cerezo. Cada vez que se les sometía a este olor, recibían al mismo tiempo una descarga eléctrica. Al cabo de un tiempo, los ratones que habían sufrido las descargas tenían un número mayor de receptores olfativos asociados a ese aroma concreto, que les permitían detectarlo en concentraciones menores. También tenía dilatadas las regiones cerebrales dedicadas a dichos receptores. Los investigadores también pudieron identificar cambios en los espermatozoides de los ratones. Pero lo más interesante de este estudio fue lo que sucedió en las dos sucesivas. Cuando se sometía a este olor floral a los hijos de los ratones que habían sufrido las descargas, así como a las crías de estos hijos, se sobresaltaban y lo evitaban. ¡Wow! Wilfredo Cortés, bienvenido. A pesar de no haber percibido nunca hasta entonces, también se apreciaban en ellos los mismos cambios cerebrales. Parecía ser que los ratones no solo heredaban la sensibilidad al olor, sino también la respuesta de miedo asociada al mismo. ¿Qué tal? Brian Díaz, uno de los investigadores que participaron en este estudio, sugiere que en el esperma hay algo que informa o que permite que se herede esa información. ¿Qué tal? Su equipo y él observaron una metilación del ADN anormalmente baja, tanto en el esperma de los ratones padres como en el de los hijos de estos. Aunque todavía se sigue investigando el mecanismo preciso por el que se conserva en el ADN la experiencia traumática de un progenitor. Díaz, que es el investigador, dice que los padres tienen el deber de informar a su descendencia de que un entorno determinado fue negativo para ellos. ¿Qué tal? No lo hacemos, vivimos con unos secretos que no ayudan a nadie. Nos quedan unos minutitos, leamos un poquito más a ver aquí. Este estudio concreto nos aporta pruebas convincentes de la existencia de lo que los investigadores han llamado herencia epigenética transgeneracional. Madani Kinsey, bienvenida, y Alvin King, bienvenido. Luisa de LAG, que creo que es mi amiga, bienvenida a la lectura. Sigo. El concepto, según el autor y estos estudios que se han hecho, de que las conductas se pueden transmitir de una generación a la siguiente. Cuando yo trabajo con familias en mi consulta profesional, suelo ver pautas recurrentes de enfermedad, depresión, ansiedad, dificultades de pareja y penalidades económicas, y siempre siento la necesidad de estudiarlas más a fondo. El libro se llama Este dolor no es mío, de Mark Woolley. ¿Cuál fue el hecho no explorado que se produjo en una generación anterior y que impulsa la conducta de este hombre que pierde todo su dinero en las carreras de caballos, o de esta mujer que solo quiere tener relaciones íntimas con hombres casados? ¿Qué influencias han sufrido sus herencias genéticas? Dylan, bienvenido. Díaz y su equipo esperan realizar nuevos trabajos con los que puedan determinar si se aprecian efectos similares en los genes de los seres humanos. Recordemos que hicieron este estudio en ratones y en ratas. Carmen Norelia, bienvenida. Mientras llega el día en que se haya examinado los datos de estudios realizados sobre múltiples generaciones humanas, las investigaciones realizadas con animales nos animan, sin duda, a pararnos a considerar que hemos nacido compartiendo el estrés de nuestros padres y abuelos.
Y dice el autor como un consejo y el lomito del libro: los padres tienen el deber de informar a su descendencia de que un entorno determinado fue negativo para ellos, para no repetir patrones negativos. Sigo. Ok. En un estudio realizado en 2013 sobre ratas hembra y publicado en la revista Biological Psychiatry, los investigadores de la Universidad de Haifa, Hiba Zaidan, Michael Shen e Ina Heiser Salomón, descubrieron que incluso los niveles de estrés relativamente suaves antes de la concepción y del embarazo resultaban lo bastante significativos como para afectar a los descendientes. Se sometió a algunas ratas a estrés de menor importancia, como por ejemplo a cambios de la temperatura en etapas tempranas de su vida, desde los 45 días de edad, que equivalen a la adolescencia en los seres humanos. Cosa notable, los efectos se podían apreciar en la generación siguiente. No. Ok, me queda un poquito acá para dejar la lectura por el día de hoy. Los investigadores se centraron en el gen CRF1. Richelle, bienvenida, mi compañera de clase, que codifica una molécula que interviene en la respuesta del cuerpo al estrés, y detectaron cantidades elevadas del producto molecular de este gen en el cerebro de las ratas hembras estresadas. Descubrieron también concentraciones elevadas hasta un nivel significativo de este mismo producto molecular en los óvulos de las hembras estresadas. ¿Qué tal? Así como en el cerebro de sus crías, lo que demostraba que la información sobre la experiencia estresante se estaba transmitiendo a través de los óvulos. Los investigadores recalcan que la conducta alterada de las ratas recién nacidas no guarda ninguna relación con el tipo de atención y cuidados que recibían las crías de sus madres. Este estudio concreto da a entender que es el lomito de esto, aunque los seres humanos recibamos buen trato y apoyo en nuestros primeros años, no dejamos de recibir el estrés que sufrieron nuestros padres antes de que nos concibieran. En el capítulo siguiente veremos cómo los hermanos, hijos de los mismos padres, pueden heredar traumas distintos y hacer vidas diferentes a pesar de haber compartido una misma crianza. Si pasa hasta en los mismos hermanos. En un estudio sobre ratas realizado en 2014 en la Universidad de Lethbridge en Canadá, los investigadores observaron los efectos del estrés sobre las madres preñadas y su influencia sobre los partos precoces, prematuros. Los resultados indicaron que las madres estresadas tenían crías prematuras y que sus hijas también tenían partos prematuros. Las nietas tenían incluso más partos prematuros que sus madres. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue lo que se produjo en la tercera generación. Las nietas de abuelas estresadas tenían partos prematuros, aunque sus madres no hubieran estado estresadas. Gerlinde Metz, autora principal del artículo, dice: el hallazgo de que el estrés suave a moderado, me están escribiendo, durante el embarazo tenía un efecto acumulativo a lo largo de las generaciones. Así, los efectos del estrés iban en aumento en cada generación. Dios Mora, gracias por estar allí. Y esta letrica que no la puedo leer. Sigo. Metz cree que los cambios epigenéticos se deben a moléculas del microARN no codificante. Estos resultados podrían tener consecuencias para las madres humanas que corren riesgo de complicaciones debidas al estrés en el embarazo o en el parto. Dado que una generación humana tarda unos 20 años en producirse, todavía están pendientes de llegar los resultados de estudios sobre seres humanos a lo largo de múltiples generaciones. Steffi, bienvenida. No obstante, a la luz de las investigaciones
que demuestran que el estrés a lo largo de 3 generaciones de ratones, como mínimo. Los investigadores suponen que es probable que los hijos de padres humanos que han sufrido un hecho traumático o estresante no solo transmitirán esta pauta a sus hijos, sino también a sus nietos. Dios Germora. Resulta inquietante observar que la Biblia, en el libro de los Números 14-18, corrobora las afirmaciones de la ciencia moderna, o a la inversa, pues afirma que los pecados, las iniquidades o las consecuencias de los padres, el término concreto depende de la traducción consultada, pueden afectar a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Más concretamente, en la Nueva Traducción Viviente se lee: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. No puede ser. Biblia en el libro de los Números 14 y 18, por si lo quieren investigar. El libro que estamos leyendo ahora se titula Este dolor no es mío, de Mark Woolley. Y mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, vamos a seguir leyendo y me quedó este parrafito corto. Cuando se vayan publicando nuevos descubrimientos en el campo de la epigenética, es posible que las nuevas informaciones sobre el modo de mitigar los transgeneracionales de los traumas se apliquen de manera generalizada. Los investigadores están descubriendo que nuestros pensamientos, nuestras imágenes interiores y las prácticas diarias de la visualización y la meditación, lo hemos leído en otros libros, pueden cambiar el modo de expresarse de nuestros genes. Anto, bienvenida. Josefina, bienvenida. Los investigadores están descubriendo que nuestros pensamientos, nuestras imágenes interiores y las prácticas diarias como la visualización y la meditación pueden cambiar el modo de expresarse de nuestros genes. Estudiaremos con mayor detalle esta idea en el capítulo siguiente. Entonces dejamos hoy la lectura en la página 30 del libro Este dolor no es mío, de Mark Woolley. Y mañana a las 8 de la mañana aproximadamente, hora de Venezuela, seguimos leyéndolo. Y dejo esta lectura de hoy colgada en YouTube, Instagram y TikTok por Renata Tiendas Virtuales. Muchísimas gracias por la compañía, por los toc y los comentarios. Y si quieren a alguien y saben de alguien que esté interesado, me pueden recomendar, por favor. Gracias, un besito. Bye, hasta mañana. Okay.